Las historias en cuanto a videojuegos malditos se refiere han cambiado mucho conforme los años. Antes, lo que buscaba la gente era un terror más visceral y más fantasioso, con historias de muertes y maldiciones que, aunque se notaban que simplemente eran creepypastas ficticios, a la gente les gustaba. Más adelante, la gente no se conformó con eso y buscaban historias reales, historias que llevaran muerte y horror detrás, pero que se notara que eran historias reales. Yo te voy a traer dos historias de dos verdaderos juegos malditos. Estos juegos no causaron ninguna muerte, no estaban realmente malditos en el sentido oscuro de la palabra, pero te puedo asegurar que estos dos juegos causaron más problemas y dolores de cabeza a las compañías creadoras que los juegos de las historias malditas que circulan por ahí. Costaron puestos de trabajo y mucho, pero muchísimo dinero. Seguramente ya conoces los juegos que son, pero hay historias por detrás de ellos en su desarrollo que quizá no conozcas. Superman 64 es conocido como el peor videojuego que jamás haya existido, ya que era aburrido, lineal, la historia era malísima, así como sus gráficos y su jugabilidad acartonada. Pero la verdad es que la idea original que tenía la compañía que estaba detrás del videojuego, Titus, era bastante buena. Titus, la compañía creadora del juego, tenía muchísimas ideas para Superman 64. Querían que fuera un juego de mundo abierto, cosa que los productores, es decir, los que ponían el dinero para el juego, no vieron bien, ya que pensaron que los jugadores se perderían por la ciudad. Querían también poner gente caminando por la calle, cosa que de nuevo los productores veían mal. Si ponemos gente caminando por la calle, los jugadores podrían atacarles, y Superman no hacía eso. Es decir, de nuevo, la idea volvió a ser descartada. ¿Te suenan todas estas ideas? Ideas que a poco se acabaron resolviendo en muchos de los títulos como en Grand Theft Auto o en Assassin's Creed. Todo esto podría haberse convertido en un juego realmente bueno. Podría haber convertido a Titus en la pionera del género de los juegos del mundo abierto. Pero cada idea buena que los chicos de Titus tenían, cada idea que era desechada, con tal de acabar el videojuego cuanto antes. Si eres un verdadero amante de los videojuegos o un diseñador de videojuegos, sabes que uno de los peores errores que se pueden cometer a la hora de la creación de uno es intentar sacarlo cuanto antes, sin tiempo para arreglar fallos, sin tiempo para pulir los gráficos. El resultado, Superman 64, el que es considerado el peor juego que jamás se haya creado. La siguiente historia es de un juego que seguramente habrás oído hablar no una, sino muchísimas veces, pero hay datos de la historia que quizá no conozcas. E.T. el extraterrestre también es considerado junto a Superman 64 de los peores videojuegos jamás creados. Pero lo que seguro que no sabes es que desde un primer plano, Atari, la creadora del juego, no quería hacerlo. Poco después de que saliera la película al cine, se le preguntó al CEO, es decir, al director de Atari, ya que la compañía era dueña del sector, qué opinaría sobre qué pasaría si hicieran un juego sobre ET. El CEO contestó que era una idea estúpida, ya que apartando el hecho de que no tenían demasiada experiencia con los juegos de acción de ese tipo, hacer un juego de una película era una idea horrible, cosa que hoy en día está más que demostrado, ya que si la película es buena y haces un juego de ella, no va a gustar tanto, ya que no se va a sentir realmente como la película, sino como otra cosa diferente, como una copia en forma de videojuego de la película. Y estaba en lo cierto, los que somos veteranos en el sector de los videojuegos sabemos muy bien esto, y hemos visto incontables ejemplos que han salido mal, e incontables ejemplos que se han querido hacer e incluso a la inversa, como las películas basadas en videojuegos, que es una idea todavía peor, porque si un videojuego es realmente bueno, hacer una película sobre él no lo es tanto, porque lo divertido es jugar al juego, tener el control entre las manos y ser nosotros los que creamos la historia. Eso se ha visto reflejado en películas basadas en videojuegos, se ha visto reflejado en ejemplos que hoy en día se siguen haciendo.
A pesar de esto, los productores que ponían dinero en Atari, gente que ni conocía el mundo de los videojuegos, ni eran jugadores, ni habían tocado un control en su vida, querían, aprovechando el éxito de la película, comprar los derechos de la película a Universal Pictures. No se sabe exactamente cuánto dinero soltó Atari, pero se calculó que finalmente fueron entre 20 y 25 millones de dólares, lo que en aquella época era una burrada de dinero. A los desarrolladores se le ofrecieron 200.000 dólares y unas vacaciones pagadas a Hawái, donde se encontrarían con Steven Spielberg para comenzar el desarrollo del juego. Y la verdad, las primeras ideas que tuvieron no eran malas ideas. El problema es que la mayoría de ellas se terminaron desechando debido al tiempo que tenían para sacar el juego. Los que financiaban el juego querían que el desarrollo empezara cuanto antes y acabara para Navidades, con lo cual los diseñadores, programadores y artistas del juego tenían poquísimo tiempo. Los desarrolladores sabían que era poquísimo tiempo para terminarlo, que un videojuego así necesitaba bastante tiempo, pero los que ponían el dinero en la mesa se habían endeudado hasta más no poder. Querían hacer anuncios en la televisión, pancartas publicitarias y repartir copias del juego por todo el mundo. Se crearon 4 millones de copias para el juego, que en aquella época eran muchísimas. Se contó de hecho que se hicieron más copias del juego que consolas había en el mercado, de los cuales finalmente solo vendieron 1,5 millones de copias, perdiendo a Atari más de 536 millones de dólares, costándoles el puesto de trabajo a muchos empleados y que Atari así fuera a la bancarrota. Se creó una leyenda urbana acerca de esto, que decía que los cartuchos sobrantes se enterraron en el desierto de Nuevo México, cosa que hace unos pocos años se descubrió como verdadera, ya que los cartuchos fueron encontrados. Estas historias son de verdaderos juegos malditos que arruinaron a la compañía con mucho potencial, que si no hubiera sido por el tiempo y los productores, se hubieran creado joyas que hoy en día se hubieran considerado como verdaderos referentes de los videojuegos, y que probablemente hubieran cambiado el transcurso de la historia en los videojuegos. Si eres un desarrollador de videojuegos o piensas serlo, es cierto que el tiempo es oro, pero todo tiene que salir a su momento. Y los videojuegos son un arte, y todo arte sale cuando llega el momento. Si mi trabajo te ha gustado, déjame un pulgar arriba y compártelo. Me ayudaría mucho a seguir creciendo. Déjame un comentario sobre lo que te ha parecido el vídeo. Además, en la descripción tienes mi página de Facebook, para que podamos estar más en contacto y puedas así enterarte de las últimas noticias sobre el canal. Además de mi correo, donde puedes enviarme lo que quieras. Espero que te haya gustado mi trabajo.